Mi hijo me dejó en medio de una carretera desierta, en otro estado, diciéndome: no necesito bocas extra que alimentar en mi casa. Yo, un viejo padre que lo crió, lo amó y lo ayudó, me quedé bajo el sol abrasador, pero no como víctima. Cuando él regresó a casa, encontró mi nota en el refrigerador. Después de leerla, me llamó 47 veces, desesperado. Pero la justicia apenas comenzaba, con una venganza que jamás imaginó. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás. 42 años. 42 años lo crié. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? Mis manos desgastadas temblaban mientras miraba los documentos de herencia extendidos sobre mi escritorio de caoba. La pluma pesaba entre mis dedos, negándose a moverse hacia la línea de la firma. Detrás de mí, la cajita de música de Marta sonaba con nuestra canción de bodas, aquella maldita melodía que ella tanto adoraba. Incluso 2 años después de su funeral, no podía obligarme a darle cuerda para que se detuviera. 3 de julio de 2023. 9:47 de la noche. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, a pesar de que Tobías y su familia dormían arriba. Mi familia, o lo que quedaba de ella. Tomé la foto de Marta de la esquina del escritorio. Su sonrisa me devolvía la mirada, congelada en el tiempo desde nuestra cena del 40 aniversario. Llevaba aquel vestido azul que le compré, el que combinaba con sus ojos. Su voz resonó en mi memoria, clara como si estuviera sentada a mi lado. No dejes que nuestro hijo se aproveche de tu buen corazón, Zeb. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que nadie los ve. El olor rancio de la madera vieja se mezclaba con el leve rastro de su perfume, aún presente en esa habitación. Toqué el frío metal de su anillo de bodas en mi dedo, el anillo que jamás me quité desde el día en que murió. El mes pasado, Tobías había olvidado por completo mi cumpleaños número 68. Cuando lo llamé aquella noche, se rió como si nada. Lo siento, papá, el trabajo ha estado una locura. Pero yo había visto su calendario en la encimera de la cocina. Tenía apuntado un torneo de golf ese mismo día. Eso sí lo recordó perfectamente. Y cuando tuve esos dolores en el pecho hace 3 semanas. Seguro es indigestión, papá. Te preocupas demasiado. Ninguna oferta para llevarme al médico, ninguna preocupación real en su voz. Solo molestia por ser interrumpido. Cerré los ojos y escuché de nuevo las palabras de Marta, dichas desde su cama de hospital con lo poco de fuerza que le quedaba. Observa cómo actúa cuando crea que puede sacar algo, Zeb. Ahí verás quién es en realidad. Empujé los papeles legales a un lado. El pecho me pesaba, cada respiración se volvía más difícil. Desde la ventana, vi el coche de Tobías en la entrada, un BMW que de alguna manera podía pagar mientras me pedía dinero para la compra. Tal vez había llegado el momento de ver el verdadero rostro de Tobías. Me levanté despacio, con las articulaciones protestando tras horas sentado. Los papeles de la herencia regresaron al cajón, sin firmar. Las llaves de la casa pesaban en mi otra mano mientras me acercaba a la ventana, viendo las sombras bailar sobre el jardín que tanto amaba Marta. Una prueba. Eso es lo que ella hubiera querido, una forma de saber con certeza qué clase de hombre era mi hijo. Mañana lo descubriría. El tocino chisporroteaba en la sartén de hierro mientras la luz de la mañana se colaba por la ventana de la cocina. 5 de julio. 7:15 de la mañana, y yo llevaba despierto desde las 5, ensayando las palabras en mi cabeza. La mesa redonda del desayuno estaba igual que en los últimos 3 años. Tobías en la cabecera, Johanna a su derecha, los niños frente a frente. Y mi lugar en la punta, donde podía observar todos los rostros. Tobías servía su café mientras revisaba los correos del trabajo en su teléfono. Los niños discutían por la última tostada, y Johanna les untaba pan con una precisión mecánica. Normal. Todo perfectamente normal. Aclaré mi garganta y dejé la taza de café sobre la mesa. Ayer en la tarde recibí una llamada de la planta. Tobías levantó la mirada, arqueando las cejas. La mano de Johanna se detuvo a medio untar. Emily y Luca siguieron comiendo, sin darse cuenta del cambio en el ambiente. Me van a despedir. Recortes de presupuesto después de 25 años.
El silencio duró exactamente 4 segundos. Los conté. Vi el rostro de Tobías transformarse, sorpresa, cálculo, y luego algo más duro, más frío. —¿Qué significa eso, abuelo? —preguntó Emily, con sus 12 años y una voz temblorosa que rompió la tensión. —Significa que ya no tendré muchos ingresos, cariño. Mi pensión apenas cubrirá lo básico. Luca siguió comiendo cereal, completamente ajeno a los problemas de adultos. Pero Tobías empujó su silla hacia atrás, marcando distancia. Lo vi. Ese retroceso físico. Papá, no puedo darme el lujo de mantener a gente extra ahora mismo. Su voz llevaba el mismo tono de irritación que escuché cuando lo llamé por mis dolores en el pecho. Tengo mi propia familia, mis propias responsabilidades. Mis manos se aferraron a la taza de café. El calor de la cerámica me quemaba las palmas, pero no la solté. Johanna asintió enseguida, respaldándolo como siempre. Tobías tiene razón, Zeb. Apenas llegamos a fin de mes. Los niños tienen gastos, la escuela, el deporte. ¿El abuelo va a estar bien? Preguntó Emily, con genuina preocupación en la voz. Ya encontrará qué hacer, respondió Tobías con desdén, regresando al teléfono. Hay programas para ancianos. Ayudas. Programas. Ayudas. Como si yo fuera un desconocido en la calle, no el hombre que lo crió, lo alimentó y lo mandó a la universidad. La frialdad de su voz me golpeó más fuerte que la muerte de Marta. Con ella, al menos, sabía lo que venía. Esto fue como ser apuñalado por alguien en quien confiabas ciegamente. Bueno, dije despacio, alejando la silla. Necesito pensar en esto. Ya saldrás adelante, papá, dijo Tobías, sin despegar los ojos del correo. Siempre lo haces. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años en los huesos. La cocina de repente me resultaba ajena, a pesar de haber desayunado allí durante 3 décadas. Incluso la luz de la mañana parecía distinta, más dura, mostrando demasiado. Creo que descansaré un rato. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí y me apoyé en ella, con los hombros caídos bajo el peso de lo que acababa de ocurrir. 7:45 de la mañana, y el día ya era insoportable. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, no por subir las escaleras, sino por el frío impacto de ver el verdadero rostro de mi hijo al descubierto. La habitación principal seguía exactamente igual desde que Marta murió. Su lado de la cama intacto, la almohada mullida como a ella le gustaba, el tocador con los mismos frascos de perfume, el mismo cepillo con mechones de su cabello gris aún enredados. El platito de su anillo de bodas estaba vacío. Yo lo llevaba ahora, junto con el mío. 3 años. 3 años diciéndome a mí mismo que era algo temporal. Me acerqué al aparador y tomé nuestra foto de bodas. El rostro joven de Marta me sonreía, radiante en encaje blanco. A su lado, la foto de la graduación de Tobías, hace 20 años. Ese día estaba tan orgulloso, tan agradecido. Gracias por todo, papá. Te haré sentir orgulloso. La ironía ardía en mi pecho. Me dejé caer en el borde de la cama, sosteniendo la foto de Marta con ambas manos. Desde la ventana vi el BMW de Tobías brillando en la entrada. El coche que compró 6 meses después de mudarse temporalmente. ¿Cuándo dejé de cuestionar eso? La conversación de aquella mudanza se repetía en mi memoria como un disco rayado. 3 años atrás, aquí mismo, en esta casa. Tobías estaba en la cocina, Johanna a su lado, los dos con mirada desesperada y agradecida. Solo hasta que volvamos a levantarnos, papá. 6 meses como máximo. Aportaremos lo que podamos para la luz y la comida. Y yo, tonto y solo tras el primer infarto de Marta. Tómense el tiempo que necesiten. A Marta siempre le gustó tener la casa llena. Pero Marta lo había visto claro antes que yo. La recordé sentada en esta cama, hace 2 años y medio, con el ceño fruncido de preocupación. Se están acomodando demasiado, Zeb. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Tobías buscar casas? Está trabajando duro, Marta. Ahorrar para la entrada toma tiempo. Ella había tocado mi mano entonces, aún cálida pese a la enfermedad. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que nadie los mira.
Recuérdalo. Yo desestimé sus palabras como desvaríos de enferma. Pero Marta observaba. Ella había visto cómo sus aportes bajaron de $200 al mes a 50, luego aún te lo compenso el próximo mes, cuando llegue el ascenso. Había visto cómo compraba el BMW mientras decía que no podía ayudar con el supermercado. Había notado los viajes de compras de Johanna, lujosos, mientras clamaban pobreza. Cuando me convertí en la carga de mi propia casa. Los recibos de luz y agua se habían triplicado. La compra se había duplicado. Los electrodomésticos desgastados, lavadora, calentador, todo. Y yo inventando excusas para justificar por qué no podían aportar más, porque no podían mudarse, porque todo recaía sobre mí. Apreté la foto de Marta contra mi pecho, deseando pedirle perdón por haber sido tan ciego. Abajo escuché murmullos, Tobías y Johanna hablando en voz baja, con urgencia. ¿Qué estaban tramando? Me puse de pie, la curiosidad venciendo al cansancio, y caminé hacia la puerta para escuchar. Las voces apagadas cortaban mi duelo como un cuchillo rasgando el silencio. Coloqué la foto de Marta de nuevo sobre el tocador, con las manos temblando por algo más que tristeza. 9:30 de la noche, y Tobías y Johanna tenían una de sus reuniones de cocina, esas que creían que yo no alcanzaba a oír. La puerta de mi habitación chirrió al abrirse. Los goznes necesitaban aceite desde hacía meses, pero esa noche sonaban como truenos. Me detuve, atento. Sus voces continuaban abajo, urgentes, pero medidas. No querían que los niños escucharan. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por la farola que se colaba por la ventana del fondo. Cada paso en la escalera requería precisión. Yo sabía qué tablas crujían y cuáles guardaban silencio. 30 años en esta casa me habían enseñado cada sonido. Desde abajo vi el resplandor cálido de la cocina. El lavavajillas zumbaba en su ciclo, la cobertura perfecta para su conversación. Me pegué a la pared, junto al marco de la puerta, y escuché. «Este viaje es perfecto», decía Tobías, con ese mismo tono calculador que usó en el desayuno. «Pasaremos por esas zonas desérticas de Nuevo México. Mucho espacio vacío por ahí». Mi corazón volvió a golpearme el pecho. Busqué el teléfono, casi se me cayó de los nervios. La pantalla iluminada, 67% de batería. Mis dedos torpes pelearon con la pantalla táctil. Primero activé la cámara, apuntando sin querer al techo. Luego logré cambiar a grabación de voz justo cuando Johanna respondía, fría, como si hablara del clima. Bueno, los viejos se confunden. Se pierden. Golpe de calor, deshidratación, pasa todo el tiempo. Exacto, respondió Tobías. Buscaremos un rato. Llamaremos a las autoridades. Fingiremos ser la familia preocupada. Diremos que se alejó del campamento. Que lo buscamos por todas partes. El teléfono temblaba en mi mano. 3 años de generosidad. 3 años de puertas abiertas, de comidas compartidas. ¿Y esta era su gratitud? Sin él, la casa pasa automáticamente a ser nuestra, continuó Johanna. Por fin podremos dejar de fingir que nos importan sus historias, sus necesidades, su constante presencia. 3 años jugando al hijo agradecido, asintió Tobías. Estoy harto. Esto de la herencia me colmó. No pienso seguir cargando peso muerto. El sudor frío me cubría la frente pese al calor del verano. Mis piernas temblaban, pero mantuve el teléfono firme, grabando cada palabra envenenada. Marta tenía razón, la gente muestra su verdadero rostro cuando cree que nadie los ve. La belleza de todo esto, añadió Johanna, es que lo soluciona todo. No más facturas de comida, ni de luz, ni gastos médicos. Solo nosotros y nuestra verdadera familia. Y una casa que podremos vender. Saldar nuestras deudas. Empezar de nuevo en otro lugar, remató Tobías. Había escuchado suficiente. Más que suficiente. La grabación marcaba 3 minutos y 47 segundos. Suficiente para destruirlos. Con el mismo sigilo con el que bajé, subí las escaleras de regreso, aferrándome al pasamanos. De nuevo sentado en el borde de la cama, miré la pantalla. Los archivos de audio descansaban ahí como un arma cargada, lista para usarse. Pero no todavía.
Querían jugar con la vida de un viejo. Pues bien, Marta, parece que tenías razón. El vapor subía de mi taza de café mientras lo revolvía lentamente, observando a Tobías juguetear con su teléfono al otro lado de la mesa. 7:30 de la mañana, 6 de julio. Había pasado la noche en vela, planeando cada detalle de mi respuesta. La cocina ya no se sentía como un hogar, sino como un escenario donde todos interpretaríamos nuestro papel. Tobías miraba a Johanna una y otra vez, buscando aprobación para el guión que habían ensayado. Ella asentía y sonreía en los momentos justos, como la esposa de manual. Los niños desayunaban cereal, ajenos, inconscientes de que sus padres habían pasado la noche planeando un asesinato. ¿Dormiste bien, papá?, preguntó Tobías, disfrazando de preocupación su voz falsa. Ayer te vi bastante cansado. Tomé un sorbo de café lento, ganando tiempo para fingir la expresión adecuada de derrota. No muy bien, hijo. Todo esto me tiene enfermo de preocupación. Perfecto. Casi pude ver el alivio en sus ojos. Johanna se inclinó hacia adelante con una simpatía ensayada. Estas cosas siempre encuentran salida, Zeb. La familia siempre halla la manera de superar las dificultades. Hablando de familia, dijo Tobías, con un tono tan ensayado que parecía perfecto. He estado pensando en lo de ayer, en lo que dije. Fui demasiado duro. Mi teléfono descansaba al lado de mi taza de café, la grabadora de voz ya corriendo. Que cavaran su propia tumba con palabras. Te lo agradezco, hijo. Estos huesos viejos se sentían bastante golpeados. Tobías intercambió otra mirada con Johanna antes de continuar. ¿Y si hacemos un viaje en familia? Algo que nos una, que sane estas heridas entre nosotros. Emily levantó la vista de su cereal, de repente interesada. ¿Un viaje? ¿A dónde? Pensaba en el Gran Cañón, dijo Tobías, dándole calor a su actuación. ¿Recuerdas cuando mamá y tú me llevasteis de niño, papá? Siempre dijiste que era uno de tus recuerdos favoritos. La mención de Marta en ese contexto casi quebró mi compostura. Estaban usando su memoria para justificar un plan para matarme. Pero obligué a mi voz a mantenerse firme, incluso agradecida. Suena maravilloso, Tobías. ¿Cuándo pensabas? La próxima semana. Ya sonaba más seguro, convencido de que su manipulación estaba funcionando. Puedo tomarme unos días de vacaciones. Hacer que sea una verdadera aventura para toda la familia. Lucas rebotaba en su asiento. ¿Veremos vaqueros de verdad, abuelo? Veremos cosas increíbles, Lucas, le dije, despeinándole el cabello. Por dentro, la rabia ardía fría y estable, pero mi voz sonaba cálida para los niños. Johanna intervino con un entusiasmo ensayado. Nos vendría bien a todos. A los niños les encanta viajar con su abuelo. Además, nos daría tiempo para hablar de verdad, resolver las cosas. El trayecto en sí podría ser precioso, añadió Tobías. Podríamos tomar la ruta escénica por Nuevo México, ver parte de ese famoso paisaje desértico. Ahí estaba. El desierto. Los lugares vacíos donde los viejos desaparecen. ¿Cuánto dura el viaje en coche? Pregunté, interpretando mi papel en su teatro mortal. 8 o 9 horas, dijo Tobías con naturalidad. Pero nos lo tomaríamos con calma. Pararíamos cuando necesites descansar. Parar cuando quisieran abandonarme, más bien. Dejé que una sonrisa cruzara mi rostro. La primera genuina desde que comenzó esta pesadilla. Suena absolutamente perfecto, hijo. Creo que a Marta le hubiera encantado la idea de vernos a todos juntos en ese viaje. Johanna prácticamente brillaba de satisfacción. ¿Planeamos para el próximo jueves? Así nos da tiempo de preparar todo. 12 de julio, asentí. Haré algunas preparaciones para el viaje. El calor de la mañana ya ondulaba sobre el asfalto mientras veía a Tobías cargar la última maleta en el maletero del SUV. 12 de julio, 6:45 de la mañana. El caos organizado de una salida familiar enmascaraba el juego mortal que todos estábamos representando. Emily y Lucas corrían entre la casa y el coche, cargando tabletas olvidadas y peluches favoritos. La semana anterior había sido una obra maestra de preparación.
Mientras Tobías investigaba rutas por el desierto y Joanna planeaba paradas para comer, yo hacía mi propia investigación. Mike Harjand, un camionero que contacté en foros en línea, me esperaría en la estación Desert Oasis, a las afueras de Albuquerque. Mis provisiones de supervivencia estaban escondidas bajo capas de ropa en mi bolsa de viaje. Lo más importante, mi póliza de seguro aguardaba en la cocina. Emily, Lucas, ¿lleváis las tabletas para el camino?, preguntó Joanna, repasando su lista mental. Las tengo, mamá, gritó Emily, agitando su dispositivo, mientras Lucas luchaba con la cremallera de su mochila. Tobías se secó el sudor de la frente, a pesar de la hora temprana. Papá, ¿seguro que tienes todo? Es un viaje largo, y no pararemos mucho una vez entremos al desierto. La ironía no se me escapó. Solo necesito mis gafas de lectura, dije, dándome una palmada en el bolsillo de la camisa con teatralidad. No tardo nada. Entré de nuevo en la casa con determinación tranquila. La cocina se sentía vacía, expectante. Detrás del refrigerador, sujeto con el imán favorito de flores de Marta, coloqué la nota que había escrito y reescrito una docena de veces. Escuché su conversación del 5 de julio sobre cómo resolver el problema del papá durante este viaje. Cada palabra está grabada en mi teléfono y respaldada. Si no regreso a casa sano y salvo en 24 horas, mi abogado recibirá copias junto con instrucciones para contactar a las autoridades. Sé de tus deudas, Tobías, y de tus motivos. Elige bien. Papá. La ubicación era perfecta. La encontrarían al volver a empacar mis pertenencias, seguramente horas después de abandonarme. El momento crearía el máximo pánico. ¿De verdad iremos al Gran Cañón, abuelo?, preguntó Lucas cuando volví al coche. Vamos a ver cosas sorprendentes, Lucas, respondí, subiendo al asiento trasero, detrás de los niños. Cosas que sorprenderán a todos. El interior del SUV olía a cuero nuevo y al ambientador de vainilla de Joanna. Tobías ajustó los espejos y revisó el GPS una última vez. La pantalla marcaba 8 horas y 37 minutos hasta el destino. El depósito de gasolina estaba lleno. Habían pensado en todo para su crimen perfecto. ¿Todos cómodos?, preguntó Tobías, fingiendo alegría. ¿Listos para nuestra aventura?, añadió Joanna, girándose con una sonrisa. Me recosté en el asiento, sintiendo el peso de las botellas de agua y las barras energéticas escondidas en mi equipaje. Mi teléfono mostraba carga completa, y el pack de batería extra estaba seguro en el bolsillo de mi chaqueta. La información de contacto de Mike Harjand estaba memorizada y escrita en papel dentro de mi cartera. El SUV se alejó del bordillo, y lancé una última mirada a la casa que Marta y yo habíamos llamado hogar durante 40 años. En pocas horas, Tobías y Joanna ejecutarían su plan, pero no tenían idea de que su víctima se había convertido en cazador. La carretera se extendía adelante, el calor del desierto ya ondulando en la distancia. El clásico rock sonaba en la radio mientras las tierras de cultivo quedaban atrás, dando paso a arbustos secos y mesetas lejanas. 12:30 del mediodía. Llevábamos 5 horas y media conduciendo, de Missouri, cruzando Oklahoma, y ahora entrando en la extensión interminable de Nuevo México. El aire acondicionado trabajaba sin descanso contra el calor creciente. Abuelo, cuéntanos cuándo construiste aquella casa en el árbol para papá, pidió Lucas, rebotando en su asiento central, con la tableta olvidada. Sonreí, observando los ojos de Tobías a través del retrovisor. Tu padre tenía tu edad y siempre quería trepar más alto de lo que era seguro. Pasamos 3 fines de semana en ese proyecto. ¿Papá era bueno con las herramientas?, preguntó Emily, sorprendida de verdad. El mejor ayudante que tuve, dije, recordando sus manos manchadas de grasa y sus preguntas ansiosas sobre cada clavo y cada llave. Me alcanzaba la herramienta correcta antes de que yo la pidiera. Tobías se removió incómodo. Eso fue hace mucho tiempo, papá. Durante horas, ese había sido el patrón. Recuerdos familiares genuinos, risas de los niños, Tobías interpretando al hijo devoto. ¿Estás cómodo atrás, papá? ¿Quieres que ajuste el aire?, me había preguntado 2 veces. ¿Quieres parar a estirar las piernas? Cada 15 minutos, algún gesto de cuidado. Tal vez me equivocaba.
Tal vez lo de ayer fue solo estrés, miedo volviéndome paranoico. Pero entonces veía esas miradas rápidas entre Tobías y Johanna cuando pensaban que yo no los veía. El modo en que ella revisaba obsesivamente el GPS, tomando notas en un pequeño cuaderno. La tensión creciente en los hombros de Tobías a medida que el paisaje se volvía más desolado. ¿Falta mucho?, se quejó Emily. Esto se está haciendo eterno. Solo unas horas más, cariño, respondió Johanna con una voz cargada de falsa alegría. Recuerda, este es el regalo del abuelo. Por la ventana, observaba cómo los mojones pasaban uno tras otro. La autopista había dado paso a la Ruta 66, y la civilización se iba desvaneciendo dramáticamente. Las gasolineras aparecían quizá cada 30 millas. Los niños se habían quedado en silencio, agotados por el calor y las horas de viaje. Mi teléfono no mostraba ninguna barra de señal. Estábamos entrando en la zona muerta que había investigado, donde las torres eran escasas y la ayuda quedaba a horas de distancia. Este país sí que está vacío, observé, manteniendo la voz casual. Eso es lo bello, respondió Tobías. Pura naturaleza. Un hombre podría desaparecer aquí y jamás ser encontrado. Las palabras me golpearon como agua helada en las venas. Todas mis dudas se evaporaron en ese instante. Johanna le lanzó una mirada fulminante, pero el daño ya estaba hecho. Lo miré a los ojos a través del retrovisor y esta vez vi el cálculo allí, la fría evaluación de un depredador midiendo a su presa. El mojón 247 apareció adelante. Tobías redujo la velocidad del SV. Necesito ir al baño, dije, con la voz firme a pesar de los latidos en mi pecho. No puedo aguantar más. Claro, papá, respondió Tobías, deteniéndose en el arcén con una facilidad ensayada. Tómate tu tiempo. Bajé al calor abrasador, sintiendo el sudor brotar de inmediato en mi frente. Los niños discutían dentro por algo, sus voces apagadas por las ventanas cerradas. Tobías también bajó, supuestamente para estirar las piernas, pero se mantuvo cerca de la puerta del conductor, con el motor encendido. Gracias por este viaje, hijo, le dije, mirándolo directamente. Significa todo para un viejo como yo. Algo se reflejó en su rostro. Tal vez culpa. Tal vez solo impaciencia. Nada personal, papá, dijo en voz baja. Solo negocios. El motor rugió. La grava voló bajo las llantas. Emily y Lucas pegaron sus caritas contra la ventana trasera, la confusión convirtiéndose en lágrimas al ver a su abuelo de pie, solo, en medio de la carretera desierta. El SV desapareció entre espejismos de calor, dejando solo silencio y el sol implacable de la tarde. Bueno, Marta, murmuré, hora de demostrar si tu viejo marido aprendió tus lecciones de preparación. El calor irradiaba del asfalto en ondas visibles mientras miraba la carretera vacía por donde mi familia había desaparecido. 1:15 de la tarde, la temperatura subiendo hacia su pico diario. El sudor ya empapaba mi camisa, pero mi respiración permanecía controlada, metódica. 40 años en fábricas me habían enseñado a trabajar en condiciones extremas. Primero lo primero. Saqué el teléfono, confirmando lo que ya sabía, sin señal. La pantalla marcaba 89% de batería, suficiente para lo que necesitaba. Mi investigación había sido precisa. Este tramo de la Ruta 66 era una zona muerta entre torres de comunicación. Siguiente paso, reconocimiento visual. Las mesetas se alzaban a lo lejos como monumentos antiguos. Arbustos dispersos apenas ofrecían sombra. Ningún edificio a la vista en ninguna dirección. Tráfico escaso. Quizá un vehículo cada 20 minutos. El lugar perfecto para un asesinato, si no sabías que tu víctima había pasado una semana preparándose. Me desabotoné la chaqueta y metí la mano en los bolsillos internos, cosidos especialmente. 2 botellas de agua de 500 mililitros, aún frescas gracias al aire acondicionado del coche. De mis bolsillos saqué 4 barritas energéticas y una pequeña bolsa de frutos secos. Combustible suficiente para una larga caminata. El mapa dibujado a mano salió de mi cartera, con los bordes reforzados con cinta. Gasolinera Desert Oasis, 6 millas al este, por la Ruta 66. Lo había memorizado, pero verlo en papel me tranquilizó.
La información de contacto de Mike Harjand estaba escrita en papel impermeable, guardada detrás de mi licencia de conducir. 6 millas hasta Desert Oasis, dije en voz alta, mi voz tragada por el silencio inmenso. Mike dijo que estaría allí esta semana. Tobías creyó que dejaba atrás a un anciano indefenso. Pobre muchacho. No sabía que su padre llevaba una semana planeando lo peor mientras esperaba lo mejor. El dicho favorito de Marta. Ella me enseñó a pensar 3 movimientos adelante, ya fuera arreglando una máquina rota o lidiando con personas rotas. Ajusté mi gorra y aseguré mis gafas de sol. Los zapatos resistentes que había elegido especialmente para este viaje se aferraban bien al asfalto. La camisa ligera ayudaba con la ventilación y los pantalones protegían mis piernas del sol. El dinero de emergencia estaba distribuido en varios escondites. 2 billetes de 20 en mi zapato izquierdo, varios de 100 doblados en el cinturón, billetes de 50 en la cartera. Si llegaba a la civilización, tendría opciones. El marcador de temperatura del coche había leído 97 grados cuando me abandonaron. Para media tarde, subiría a 105. Necesitaría dosificarme con cuidado, conservar energía y agua, sorbos pequeños cada 15 minutos, descansar en cualquier sombra disponible. El entrenamiento en seguridad industrial incluía golpes de calor. Conocía las señales de alarma, mareos, náuseas, fatiga extrema. Pero también conocía mi resistencia. Décadas de turnos de 10 horas sobre suelos de concreto habían forjado unas piernas que la mayoría de hombres de mi edad no tenían. El teléfono marcaba la hora. 1:23 de la tarde. Guardé el mapa en el bolsillo de la camisa, tomé un pequeño sorbo de agua y me giré hacia el este, rumbo a mi destino. El desierto se extendía infinito, ondulando con espejismos que dibujaban lagos falsos en el horizonte. A lo lejos, escuchaba el rugido de los camiones de carga en una ruta paralela. La civilización aún existía, solo fuera de mi alcance inmediato. 6 millas. En este calor, quizá 2 horas y marcaba el ritmo correcto. El ritmo. Eso era lo que sostenía a un hombre en el trabajo duro, encontrar la cadencia adecuada y mantenerla firme. 30 minutos después de iniciar mi caminata hacia el este, mis pies habían encontrado ese compás sobre el asfalto ardiente. Izquierda, derecha, respira. Izquierda, derecha, respira. El sol del desierto golpeaba con fuerza, pero el sudor se evaporaba rápido en el aire seco. La primera milla pasó con recuerdos de un Tobías de 8 años, con la cara sucia de tierra y los ojos curiosos, de pie a mi lado en el garaje. Papá, ¿cómo hace el motor que el coche ande? Ojos abiertos, absorbiendo cada explicación sobre pistones y combustión. Sus pequeñas manos ansiosas por sostener herramientas, por ayudar, por aprender del hombre al que consideraba su héroe. Eres el papá más listo del mundo, me dijo después de arreglarle la cadena de la bicicleta. Marta había reído desde la puerta, con harina en el delantal por el horneado del domingo. Tu padre sabe cómo hacer funcionar lo que está roto, le dijo. Ese es un don. Primer descanso de agua en la milla 2. Un sorbo pequeño. Tapón bien cerrado. Botella de vuelta al bolsillo. El líquido ya tibio, pero refrescante. Un camión pasó rugiendo. El conductor demasiado concentrado en su ruta para notar a una figura solitaria caminando por el arcén. El Tobías adolescente había sido distinto, incómodo cuando sus amigos preguntaban por mi trabajo. ¿Tienes que contarle a todos que trabajas en la fábrica? Me había dicho una vez, molesto, después de un acto escolar. El instituto trajo nuevas amistades, ambiciones universitarias y vergüenza de sus raíces obreras. Las preguntas cesaron. El garaje se convirtió en un lugar que evitaba. La milla 3 me trajo la sombra de una señal de carretera. 30 segundos de alivio del sol implacable. Mi camisa pegada a la espalda, pero la respiración aún estable. El golpe de calor no me había alcanzado. Buen condicionamiento, fruto de toda una vida de trabajo físico. La universidad había ensanchado la distancia entre nosotros. Las visitas a casa estaban llenas de lecciones sobre economía moderna y la necesidad de pensar en grande. Papá, no entiendes cómo funciona el mundo ahora, me decía, recién salido de sus clases de negocios. Mientras tanto, mis cheques de fábrica financiaban su educación, sus sueños
y su creciente desprecio por el hombre que hizo todo posible. El matrimonio con Joanna selló la transformación. De pronto, mis historias eran interrupciones, mi presencia una vergüenza. Las cenas familiares se acortaron a simples apariciones obligatorias. ¿Cuándo vas a empezar a comportarte como alguien de tu edad? Me había preguntado la última Navidad, molesto por mis intentos de conversar con sus hijos. La milla 4 puso a prueba mi resistencia. Los espejismos creaban lagos fantasma en el horizonte, trucos del desierto que prometían alivio, pero ofrecían solo más vacío abrasador. Ajusté un poco el ritmo, conservando energía. La estación Desert Oasis aún no era visible, pero mi mapa marcaba que faltaban 2 millas. Los últimos meses de Marta habían mostrado la peor cara de Tobías, impaciente con sus horarios de medicación, irritado por su debilidad, ansioso de que empezaran las conversaciones sobre la herencia. Yo lo había visto calcular cifras en su cabeza mientras su madre luchaba por respirar. «Ese no es el niño que criaste», me susurró una tarde, cuando Tobías se marchó temprano de la visita. «Ese niño murió en algún momento del camino. Este solo lleva su rostro». La milla 5 trajo la primera señal de civilización, una estructura tenue que brillaba a lo lejos. Mi teléfono mostró una barra de señal. Estaba entrando en la zona de cobertura. Para entonces ya estarían descubriendo mi nota, si no lo habían hecho ya. ¿Cuándo pasé de ser maestro a ser una vergüenza? ¿Cuándo 40 años de trabajo honesto se convirtieron en algo que ocultar frente a los amigos? Pasé mi vida arreglando máquinas rotas, convencido de que también podía reparar relaciones rotas. Pero algunas grietas eran demasiado profundas. La estación Desert Oasis crecía ante mí, sólida contra el calor tembloroso. Mi teléfono vibró con la señal que volvía. 2 barras, suficientes para llamar. Aceleré un poco el paso, la anticipación creciendo. Marta siempre decía que tenía la paciencia para resistir cualquier problema. Hoy pondría a prueba esa teoría contra el calor del desierto y la traición familiar. 2 barras de señal. Empezarían a llamar pronto. En cuanto crucé la puerta de la estación, mi teléfono explotó como un terremoto digital. Zumbido tras zumbido, la pantalla iluminándose con notificación tras notificación. El bendito frescor del aire acondicionado golpeó mi camisa empapada de sudor mientras contemplaba el caos en mi pantalla. 47 llamadas perdidas, todas de Tobías. Cada notificación era una pequeña victoria. El registro contaba la historia de su desesperación creciente. La primera llamada a las 2:15 de la tarde, justo después de que descubrieran mi ausencia. Luego, llamadas cada pocos minutos, cada vez más rápidas conforme el pánico se apoderaba de él. Mensajes de texto de Joanna intercalados: «Llámame ya». «¿Dónde estás? Es una emergencia». 15 buzones de voz esperaban como pequeños paquetes de miedo. Silencié el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Que sudaran un poco más. «Parece que ha estado caminando bajo este calor», dijo la dependienta tras el mostrador, una mujer de ojos amables y cabello encanecido. Su placa decía María. «¿Todo bien?» «Problemas con el coche en la carretera», respondí, lo cual no era del todo mentira. «¿El motel sigue abierto para registrarse?» «Por supuesto, cariño. ¿Quieres que llame a alguien? ¿Quizás a tu familia?» Estuve a punto de reír. «No, gracias. Lo tengo todo bajo control». Mientras María procesaba mi registro en el motel, me permití escuchar el primer buzón de voz. La voz de Tobías, tensa con calma forzada. «Papá, ¿dónde estás? Nos detuvimos a cargar gasolina, y cuando volvimos ya no estabas. Estamos buscando por la zona. Por favor, llámanos». El buzón número 15 dejaba ver las grietas en la fachada. «Por favor, papá, solo llámanos. Estamos muy preocupados. ¿A dónde pudiste haber ido?» Para el buzón número 32, la máscara había caído por completo. «Encontré tu nota. Necesitamos hablar. Todo es un malentendido. No entendiste lo que escuchaste». La nota. Mi póliza de seguro escrita con letras firmes y escondida detrás del imán de flores favorito de Marta, donde la encontrarían al volver a empacar mis cosas. Escuché su conversación del 5 de julio sobre cómo resolver el problema del papá durante este viaje. Cada palabra está grabada en mi teléfono y respaldada. Si no regreso a casa sano y salvo en 24 horas, mi abogado recibirá copias junto con instrucciones para contactar a las autoridades. Sé de tus deudas, Tobías, y de tus motivos. Elige bien, papá. Había pasado horas afinando esas palabras, específicas para infundir miedo, pero lo bastante ambiguas como para mantener mi ventaja. María me entregó la llave. Habitación 7,
al final del pasillo. La máquina de hielo está al fondo. Y hay un restaurante junto al motel si tienes hambre. Compré agua fría, bebidas con electrolitos y una camisa limpia en la tienda de la estación. El teléfono volvió a vibrar. Llamada número 48. La ignoré con satisfacción creciente. La habitación del motel era sencilla pero limpia, con una cama que parecía el cielo tras mi caminata por el desierto. Puse a cargar el teléfono y lo vi vibrar de nuevo con la llamada número 49. Desde la ventana podía ver el área de estacionamiento para camiones, donde Mike Harjan llegaría a la mañana siguiente. 47 llamadas en 2 horas y media. Marta estaría orgullosa de mi aritmética y de mi planificación. Mike dijo que llegaría esta noche. Mañana volveríamos a casa. El vapor se elevaba de mi taza de café mientras observaba el aparcamiento a través de la cortina. 13 de julio, 7:30 de la mañana, y justo a tiempo, un enorme Peterbilt azul entró en el estacionamiento del Desert Oasis. Los frenos de aire silbaron mientras Mike Harjan detenía el camión con suavidad. Había dormido mejor que en semanas. Qué curioso cómo funciona la tranquilidad de la mente. Mike bajó de la cabina con la confianza tranquila de un hombre con 25 años en las carreteras. 55 años, rostro curtido, ojos bondadosos tras unas gafas de montura metálica. Me vio desde la ventana y levantó la mano en señal de saludo. Justo a tiempo, dijo al entrar. Espero que hayas descansado después de tu prueba. El mejor sueño que he tenido en semanas, respondí, poniéndome de pie para estrechar su mano callosa. No sabes cuánto te agradezco esto. No todo el mundo ayudaría a un desconocido. Mike desestimó mis agradecimientos con un gesto de la mano. La carretera te enseña a quien puedes confiar. Tienes ojos honestos, Zeb. Springfield está a unas 8 horas con mi entrega. El tiempo justo. En 20 minutos, mis pocas pertenencias estaban guardadas en el compartimento del camión y yo acomodado en el asiento del copiloto. Mike había preparado un termo de café y sándwiches caseros para el viaje. La radio CB chisporroteaba de vez en cuando con comunicaciones de camioneros, mientras música country sonaba suavemente en el estéreo. La familia debería apoyarse, no usarse, dijo Mike al incorporarnos a la enero del 40 este. No había hecho preguntas directas sobre mi situación, pero yo compartí lo básico. Problemas con el coche, tensiones familiares, necesidad de volver a casa. Eso siempre creí yo también, respondí, viendo cómo el desierto de Nuevo México se transformaba en las llanuras de Oklahoma. 42 años criando a un hijo, y creí saber en qué tipo de hombre se convertiría. Mike asintió, comprensión en sus ojos. Tengo 2 hijos. Me divorcié hace 15 años, pero mi ex y yo siempre pusimos a los niños primero. No puedo imaginarme que la propia sangre te dé la espalda. Las millas pasaron con conversación fácil. Mike contaba historias de la carretera, la bondad de extraños, la comunidad entre camioneros, la satisfacción del trabajo honesto. Yo me descubrí compartiendo recuerdos de Marta, versiones cuidadosamente editadas de los últimos sucesos, reflexiones sobre cómo los valores parecían haber cambiado con las generaciones. Tu esposa suena como una mujer sabia, dijo Mike cuando cité uno de los dichos favoritos de Marta sobre cómo la gente muestra su verdadero rostro. Veía a través de las personas como si fueran de cristal. Asentí. Debí haber escuchado sus advertencias antes. El ritmo cómodo del camión, la conversación constante y la genuina decencia de Mike creaban un espacio sanador. Allí estaba un desconocido mostrando más consideración que mi propio hijo en años. El contraste no se me escapaba. Paramos 2 veces en áreas de servicio para repostar y descansar. Mike insistió en pagar el almuerzo, rechazando mis intentos de cubrir la cuenta. Un día harás lo mismo por alguien más, dijo simplemente. Con la tarde dando paso a la noche, aparecieron los primeros lugares familiares. La torre de agua visible desde mi vecindario se alzó en el horizonte, al acercarnos a Springfield. Esa es mi salida, dije, señalando adelante. Dulce hogar. El camión de Mike desapareció en la esquina mientras yo caminaba por el camino de entrada que conocía tan bien. 6:45 de la tarde, y las sombras se alargaban sobre el césped que había cuidado por décadas. Todas las ventanas de la casa encendidas. Estaban ahí, esperando, fingiendo, ansiosos de noticias sobre el abuelo desaparecido. Giré la llave que yo mismo había instalado 20 años atrás. La puerta se abrió. «Papá». Tobías saltó del sofá como si lo hubieran electrocutado. «Gracias a Dios que estás bien. Te hemos buscado por horas».
Joana apareció a su lado, su rostro una obra de arte de falso alivio. No tenemos idea de lo que pasó. Un minuto estabas allí y al siguiente desapareciste. Hemos estado preocupadísimos. Emily y Lucas corrieron hacia mí con felicidad genuina, rodeando mi cintura con sus brazos. Su alegría era real. Inocentes atrapados en la telaraña de mentiras de sus padres. 47 llamadas sugieren que no buscaban, dije con calma, devolviendo los abrazos. Estaban en pánico. El rostro de Tobías vaciló en confusión antes de volver a su actuación. Llamamos porque estábamos desesperados por encontrarte. Papá, estás confundido. Jamás haríamos eso. La nota en el refrigerador lo explica todo, lo interrumpí. ¿Pensaron que había olvidado cómo leer? El color se drenó del rostro de Joana. Miró hacia la cocina y volvió a mí con ojos calculadores. No sabemos de qué hablas. Hemos recorrido esa carretera de arriba a abajo buscándote. Saqué mi teléfono y abrí la grabación del 5 de julio. La voz de Tobías llenó la sala. Este viaje es perfecto. Pasaremos por esas zonas desérticas de Nuevo México. Luego la voz fría de Joana. ¿Y si algo le pasa ahí? Bueno, la gente mayor se confunde. Se pierde. Emily retrocedió, su alegría reemplazada por confusión. Lucas miraba de un lado a otro, sintiendo la tensión que no podía comprender. Tengo grabaciones, Tobías. Sus voces, su plan, su codicia, dije, deteniendo la reproducción y mirando directamente a mi hijo. Cada palabra sobre cómo resolver el problema del papá y quedarse con esta casa. Tobías intentó un último recurso de manipulación. Papá, la familia perdona. Podemos superar esto. Piensa en Emily y Lucas. Necesitan a su abuelo. Dejaste de ser mi hijo cuando planeaste asesinarme, respondí en voz baja. Tienes 1 hora para empacar tus cosas e irte. Para siempre. La máscara de Joana finalmente cayó. No puedes echarnos. Tenemos derechos legales. Hemos vivido aquí 3 años. Como mis invitados. Invitados que planearon matar a su anfitrión. Levanté el teléfono de nuevo. Mi abogado recibe copias de todo si no me reporto cada día. Atrévanse a acosarme y descubrirán lo en serio que las autoridades toman el abuso a mayores y el intento de asesinato. La siguiente hora transcurrió entre maletas apresuradas y discusiones ahogadas. Emily lloraba suavemente mientras ayudaba a guardar sus cosas. Me arrodillé junto a ella y Lucas. Podrán visitarme cuando sean mayores, les dije con ternura. Esto trata de las decisiones de sus padres, no de ustedes. Las puertas del coche se cerraron, los motores arrancaron y las luces traseras desaparecieron en el crepúsculo de Springfield. Me quedé solo en mi cocina, mirando el refrigerador vacío donde había colgado mi nota de advertencia. La taza favorita de Marta esperaba en la encimera, lista para el té de la noche. La llené con agua caliente y me senté en nuestra mesa para 2, ahora puesta solo para 1. Mañana llamaré al abogado de todos modos. Algunas lecciones deben quedarse grabadas. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué impresión te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.